Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa, hoy miércoles 11 de octubre del año 2023. Mucha información a mitad de semana que vamos a estar compartiendo más adelante en nuestro portal informativo de Regreso a Casa, aquí en KW Continente, la verdad por encima de todo. En controles, Ricky Bermúdez dándonos el soporte técnico como costumbre, para que todos ustedes puedan sintonizar a nivel nacional información de calidad y que se genera día tras día. Hoy tenemos una invitada que vamos a hablar un poco del estatus de la situación de políticas públicas en materia de género, sobre todo para la promoción de esa igualdad, de esa defensa de las mujeres, etcétera. Pero vamos a esperar mientras que gana algunos minutos nuestra invitada y esto se esté ya conectándose a esta plataforma. Pero quería comentar algunas de las informaciones que vamos a estar profundizando en la medida que va pasando nuestro informativo. Y es que lo que ha dado mucho que hablar en redes sociales y que muchos medios han tomado es que renuncia de Linares Martinelli para evitar que su nómina sea afectada por recursos jurídicos. Formación que nos plasma la Estrella de Panamá en la tarde de hoy. De acuerdo con el partido Realizando Meta, la imparcialidad y credibilidad de las autoridades electorales se ven nuevamente entredicho. Esto es una información que vamos a estar compartiendo más adelante en nuestro noticiero estelar. Y ya tenemos entonces, me indican controles, que ya está nuestra invitada en línea y estamos hablando de la doctora Nicolasa Terreros, socióloga, catedrática universitaria, y en el día de hoy queremos hacer un análisis sobre los avances de la situación social en materia de género. Muy buenas tardes, doctora Terreros. Bienvenida a Línea Directa por KW Continente. Panamá le escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado periodista, agradeciéndole por esta oportunidad que vamos a tener en la tarde de hoy de poder dialogar sobre un tema que es de mucho interés para la comunidad nacional y también para la comunidad internacional. Vamos entrando en materia, doctora, sobre todo su formación socióloga, docente universitaria. Actualmente, si no me equivoco, está como vicerrectora de extensión de la Universidad de las Américas. Y por eso es que la invitamos, porque queríamos tener a alguien con un peso fuerte para hablar sobre este tema desde la academia. Es decir, un análisis de esta situación de cómo ve usted se ha dado este desarrollo de políticas públicas, sobre todo en materia de género. ¿Cómo estamos desde la academia? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, mire, es importante poder llevar esta conversación en un momento que para las mujeres en Panamá es un momento histórico, porque hemos celebrado, conmemorado en este septiembre 2023 los 100 años de la conformación, de la celebración, perdón, del primer Congreso Nacional Feminista en Panamá, los 100 años en los cuales hemos hecho también una reflexión acerca de cuáles han sido los avances, podríamos decir, porque sí los hay, avances significativos en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en Panamá, en los diversos campos,
pero también poder reflexionar acerca de aquellos aspectos que aún siguen siendo un obstáculo para las mujeres en la sociedad panameña. Entonces, es importante porque en el siglo XXI, en el cual estamos, aún hay algunos temas que requieren ser abordados, requieren ser trabajados y se requiere mucho por avanzar en materia de políticas públicas, como usted lo ha mencionado. Uno de los primeros temas que tal vez es el tema marco en este sentido es el que tiene que ver con la igualdad de género o la igualdad para las mujeres y los hombres en los diversos campos, ya sea en el campo de la educación, de la salud, el trabajo, la participación política, que son, digamos, aquellas grandes áreas en las cuales podríamos identificar de manera más clara cuáles han sido esos principales avances o retrocesos para las mujeres. Pero hablar en términos generales sobre la igualdad de género sigue siendo un tema que a veces esto genera cierta polémica a lo interno de la sociedad, porque definitivamente hace falta avanzar en materia de educación, de capacitación, de sensibilización acerca de lo que entendemos por el tema de igualdad de género, que muchas veces es mal interpretado y que desde el punto de vista de las teorías feministas, de lo que se trata es de poder equiparar o facilitar tanto desde el plano de las políticas públicas como desde los diversos ámbitos, tanto del nivel público como privado, poder garantizar que las mujeres puedan prosperar de la misma manera que los hombres en estos diversos campos. Entonces, por ejemplo, en términos de la educación, se ha hablado bastante y se ha investigado bastante. Existen evidencias de que a nivel de la educación superior, que es el campo donde nosotros, por ejemplo, nos desempeñamos, las estadísticas de las 5 universidades públicas en Panamá, por ejemplo, nos muestran que existe un mayor número de matrícula de mujeres con respecto a varones en el nivel superior de la educación. Asimismo, que aproximadamente el 75% de las personas que se gradúan de las universidades con un título universitario son mujeres. Entonces, esto significa que ha habido un avance significativo en el acceso de las mujeres a la educación superior. Podría analizarse posteriormente, por ejemplo, en qué áreas de la educación se concentran más las mujeres a nivel de sus titulaciones universitarias, que sobre eso también existen ya estudios que nos indican pues que las mujeres mayoritariamente estamos concentradas en algunas áreas como la educación, el comercio y ciencias sociales, ¿verdad? Con respecto a los hombres que están mayoritariamente en algunas áreas que tienen que ver con las ciencias y las tecnologías, aunque en los últimos años, en los últimos 10 años, podríamos decir que ha habido avances significativos de mujeres que han incursionado en áreas de la formación relacionadas con esta ciencia, ¿verdad? De las ciencias que se les ha denominado históricamente las ciencias duras o las ciencias de las áreas de las tecnologías y de las ingenierías. Pero ¿qué sucede? Digamos que esto lo señalamos como un avance significativo y es muy importante. Y hay muchos programas que promueven la inserción de las mujeres, no solamente a la educación superior, superando, digamos, esa barrera que probablemente hace unas décadas estaba obstaculizando el avance de las mujeres en el campo de la educación. Sin embargo, en proporciones
guardadas. Entonces, cuando pasamos al ámbito, por ejemplo, del trabajo, existen también estudios que muestran que la inserción de las mujeres en el mercado laboral no se da en la misma proporción. Es decir, si son más mujeres las que egresan de las universidades con titulaciones universitarias, debería, ¿verdad?, haber mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, en Panamá las estadísticas dicen lo contrario. Y no es que no han avanzado las mujeres, porque sí han avanzado en materia de inserción laboral, pero la proporción no es significativa. Es decir, tenemos en el mercado laboral panameño, por ejemplo, una brecha todavía de aproximadamente un 30% con respecto de las mujeres con respecto a los varones, que quiere decir que no se insertan proporcionalmente y que se ha podido estudiar que en Panamá las mujeres, en su mayoría, las mujeres están en los empleos informales. Entonces, esto representa una desventaja para las mujeres en el campo del trabajo. Y Profesora, otra de las yo, brechas ujú. en esta área tiene que ver con el nivel de ingresos, ¿verdad? Que hay una diferencia en el ingreso que perciben las mujeres, y eso lo podemos ver a través de las estadísticas de la Contraloría General de la República, en donde existe una brecha todavía entre hombres y mujeres en cuanto a el ingreso por el mismo puesto o trabajo desempeñado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues creo que si bien es cierto, ha habido avances en términos de la normativa, del acceso, después de la aprobación de la ley número 4 de 1999 de políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en Panamá, pues hay algunos aspectos que todavía deben ser trabajados para que podamos entonces lograr esa plena participación de las mujeres, por ejemplo, en el campo del trabajo, que es el que estamos en este momento hablando. Hansa Hayi también nos acompaña en la mesa. Buenas tardes, Hansa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toribio. Aquí escuchando atentamente a la profesora. Y sí, realmente, como la profesora bien menciona, hay muchísimos avances. Sin embargo, todavía mucho queda por hacer. Por ejemplo, y esto te lo digo por datos, por temas de mi propio trabajo, es el acceso al crédito a las mujeres para emprendimiento, para el tema agro, etcétera, etcétera. Es bastante inferior con respecto a la población masculina, y tomemos en cuenta que muchas veces las mujeres en el campo son las matriarcas. Entonces ahí todavía queda mucho por hacer, mucho por avanzar. No sé si la profesora tiene algún tipo de investigación al respecto o algunos datos al respecto a esta parte. Yo también, antes de darle la palabra a la doctora Terrero, también hay que ver un aspecto que es ella lo mencionó hace un momento, y es con el tema del acceso a la tecnología, a las TICs, y nos hemos enfocado de una manera muy general, pero todavía esa brecha digital se marca mucho en las zonas vulnerables. Por ejemplo, áreas campesinas, áreas indígenas en las comarcas, y esos son parte de esos desafíos que enfrenta la sociedad más adelante. Por eso que invitamos a la doctora Terrero para ver ese enfoque desde la academia. ¿Qué se tiene pensado? ¿Qué se tiene en su perspectiva, profesora, con estos desafíos que nos tocan? Sí, mire, con respecto al comentario que hace colega, es bien importante porque como les he señalado, las mujeres en términos del mercado del trabajo se concentran en algunas áreas en particular. Y en el caso, por ejemplo, del denominado trabajo informal, las mujeres están, por cierto, son las que en mayor grado desarrollan proyectos de emprendimiento a nivel micro, ¿verdad? De la micro y la pequeña empresa. Entonces son mujeres, digamos, que si no tienen un empleo formal,
que les ampare cuando estas mujeres van a solicitar financiamiento para poder emprender estas pequeñas ideas de negocio. Por supuesto que van a encontrar obstáculos porque dentro de los requisitos no van a cumplir con parte de los requisitos que se le exige para ser objeto de financiamiento, toda vez que ellas no tienen un respaldo de un empleo formal y de que dentro de esos requisitos, pues ese va a ser uno de los fundamentales para que usted sea objeto de financiamiento. Entonces, en este caso hay un cierto grado de vulnerabilidad para las mujeres y, digamos, esto es una de las áreas en donde el país tiene que avanzar para poder abrir espacios de participación, pero también para poder facilitar que las mujeres que se dedican a este tipo de actividades informales tengan oportunidades en la banca formal para poder tener acceso a créditos y de esa manera tener pues las oportunidades esperadas para poder desarrollar sus ideas de emprendimiento y de negocios. Nosotros hemos tenido experiencias desde la Universidad Especializada de las Américas, donde trabajo, en donde hemos desarrollado, por ejemplo, programas de capacitación en emprendimiento para mujeres de las comarcas indígenas, específicamente de las comarcas Nove Buglé. Y tenemos excelentes proyectos, por ejemplo, que son formulados por las mujeres en varios campos, ya sea en el área de la producción de alimentos o en el área de la producción artesanal, en el área de iniciativas comerciales, de micros emprendimientos como son tiendas en estas áreas apartadas para poder brindar un servicio en la comunidad, pero definitivamente son mujeres que no tienen un empleo formal, no tienen un respaldo y por lo tanto se les va a dificultar poder tener un acceso a un crédito que les dé esa posibilidad de llevar a cabo su negocio de una manera, digamos, óptima, porque para poder emprender cualquier negocio, por pequeño que sea, modesto que sea, necesitas ese primer capital para poder dar inicio a ese negocio. Así que quizás esta es una de las áreas en donde desde la universidad, por ejemplo, en alianza con algunas organizaciones, hemos podido contribuir, organismos internacionales incluso, hemos podido contribuir en la búsqueda no solamente de apoyos financieros para poder capacitarlas, para poder entrenarlas, sino también para que desde estos organismos se les pueda facilitar un capital semilla mínimo para que ellas puedan emprender. Y hay ideas exitosas dentro de estos programas. Entonces, en cuanto a la otra pregunta que usted nos formula, muy pertinente, por cierto, ahora, después de la pandemia, creo que ha habido una mayor, hemos tenido con mucha más claridad esa gran brecha que existe en nuestra sociedad y creo que no somos la única en términos del acceso de las mujeres a las tecnologías. Entonces, es una realidad que nos ha tocado enfrentar, pero que tal vez, y eso lo tenemos que aceptar como una autocrítica, algunas universidades a lo mejor teníamos un mayor nivel de preparación, pero algunas universidades tal vez nos hacía falta un poco incursionar más en la promoción de acciones que le llamaríamos acciones positivas o asertivas para poder lograr que las mujeres también tengan la posibilidad de ingresar a carreras relacionadas con el área de las tecnologías y de las ingenierías. Digamos, en el caso de la Universidad Tecnológica, por supuesto que es un caso especial, pero en el resto de las otras universidades, hablo en este caso de las universidades públicas, de las otras 4 universidades públicas, que hemos tenido que obligatoriamente adoptar un nuevo modelo de formación
basado en lo que hemos denominado ahora un modelo híbrido que combina la formación tanto presencial como a distancia, haciendo uso de herramientas tecnológicas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que efectivamente, no solamente por parte de los estudiantes, sino también por parte del personal docente, porque uno puede decir, bueno, un docente universitario debería tener mejores condiciones para manejar, digamos, las tecnologías, pero en la práctica no ha sido así. Entonces las universidades hemos tenido, por un lado, que invertir en la formación tanto del personal docente para actualizarles en el uso de estas herramientas, pero también hemos tenido que invertir en los estudiantes porque tenemos una gran realidad en Panamá y que es la desigualdad social. Entonces, esa desigualdad, una de las formas en que se manifiesta esta desigualdad es que no todos, hay una gran mayoría de estudiantes que no solamente no tienen la conectividad, sino que no tienen las herramientas, digamos, los equipos tecnológicos necesarios para poder llevar un proceso de formación de una manera adecuada, porque coincidirán ustedes en que estudiar 7 materias o 6 materias o 5 materias en un semestre con un aparatito de un celular, ¿verdad? No será lo mismo que obtener un buen equipo tecnológico. Eso es, digamos, por lo mínimo que tenemos que pensar. Sin embargo, la gran dificultad está en el acceso a la conectividad, porque hay regiones donde definitivamente los estudiantes pues no tienen el acceso a la conexión. Y esto toca tanto a hombres como a mujeres, o sea, nadie aquí se salva de ello. Yo me Así quiero que, quedar, yo me quiero quedar ajá, con esa reflexión que usted acaba de mencionar y que es una realidad, José, y que la pandemia nos dejó la evidencia de esa brecha digital que en estos momentos es uno de los elementos que se ha demostrado ya con estudios que con esta brecha tienes dos vertientes. O profundizas más la desigualdad social y económica, o con esta oportunidad de que puedas tener esa accesibilidad a estos servicios, con esta eliminación de esta brecha, enriquece el crecimiento y el desarrollo social y económico de una región X, demostrado. Entonces creo que los desafíos están planteados, como usted lo acaba de mencionar, profesora. Me tengo que ir al cambio porque tengo que ir también a la segunda parte del noticiero estelar Regreso a Casa, pero quiero que terminemos con unas conclusiones muy puntuales sobre los avances que tenemos, pero los desafíos que tenemos más adelante para ir minimizando esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Le escucho, profesora. sí, sí, bueno, para precisar un poco, por ejemplo, hay algunos temas, como le decía al inicio, que son temas muy importantes y que están, digamos, en la agenda de los diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres y que nos impide, digamos, avanzar hacia eso que las sociedades aspiramos, que es la igualdad de género para las mujeres en este momento. Por ejemplo, un tema que nos está afectando muchísimo, que es el tema de la violencia de género contra las mujeres, que es un problema que persiste a nivel mundial, con el cual las mujeres están luchando para poner fin, digamos, a la violencia doméstica, pero esto hace falta una actuación más contundente por parte de las instancias correspondientes y por parte del Estado mismo y de la sociedad en general, en el sentido de que es un fenómeno que no solamente tiene que ver con las normativas o las legislaciones, sino que va un poco más allá, porque en Panamá tenemos normativas específicas que están orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, al momento de su aplicación
y al momento de que las mujeres enfrentan situaciones, por ejemplo, como el femicidio, que es una de las formas de manifestación de la violencia que más quizás nos está alertando en nuestro país, nos damos cuenta pues que ese fenómeno rebasa tanto la respuesta que brindan las instituciones del Estado, como también la misma capacidad que tienen las instancias para atender y poder prevenir esta situación. Igualmente, en el caso, por ejemplo, que creo que en estos momentos es muy importante, el tema que tiene que ver con la participación política de las mujeres en la sociedad panameña. Creo que en este momento, cuando nos preparamos para un torneo electoral en el país, es uno de los temas que sigue siendo un tema rezagado y pendiente, y que probablemente las mujeres, más allá de alcanzar una cuota de participación a los diferentes puestos o cargos de poder popular, más allá de eso, los grandes desafíos para las mujeres en Panamá es cómo podemos lograr que las mujeres que alcanzan esas posiciones, esos puestos de decisión en los diferentes órganos de gobierno, sea en el Parlamento, sea en los municipios, sea en los corregimientos, en los diferentes ámbitos, ¿qué es lo que hacen las mujeres cuando llegan a estas posiciones en Profesora, favor de los derechos de las mujeres? profesora, me tengo que quedar con esa reflexión. Creo que vamos a tener un segundo round con este tema de la participación política de las mujeres. La doctora Nicolasa Terrero, socióloga, catedrática universitaria, actualmente vicerrectora de extensión de la Universidad de las Américas, haciendo un análisis de la situación de las políticas de género en el país, y nos comprometemos en una segunda edición para hablar sobre la participación política de las mujeres, que es justo y necesario. En control, Enrique Bermúdez, nuestra invitada, la doctora Nicolasa Terrero, y su servidor, Toribio Díaz, se despide hasta mañana en otro interesante programa, ya que tenemos que irnos a la pausa para darle continuidad al noticiero estelar de KW Continente, la verdad por encima de todo. Saludos, profesora. Saludos y muchas Tiene lo gracias. que te gusta, tu sabor panameño, crujiente.